específicamente en la Universidad de Michigan, y mi única actividad que hago es la radiología pediátrica. Y el tema de hoy va a ser la radiografía de tórax neonatal. Antes de todo, quería asegurarme de que todos los participantes pueden ver las diapositivas y que me escuchan bien. Y me imagino que luego al final de la presentación tendremos tiempo para una serie de preguntas y respuestas. Tengo la idea más o menos de que esta presentación puede durar unos 45 o 50 minutos y luego podemos dedicar el tiempo que haga falta para preguntas. Bueno, vamos a empezar un poco con una introducción a lo que voy a desarrollar hoy. Vamos a hablar un poco de la anatomía radiológica del tórax neonatal. Vamos a hablar un poco, porque me imagino que también algunos de los participantes serán tecnólogos, un poco sobre criterios de calidad en la imagen del tórax pediátrico, cuáles son las indicaciones más frecuentes para realizar radiografías de tórax en este rango de edad. Y luego vamos a dividir la patología que vamos a describir entre patología médica y luego hablaremos un poco de patología quirúrgica. En la imagen izquierda tiene una radiografía de un tórax de un neonato y en la imagen derecha la radiografía de un tórax de un paciente pediátrico pero mayor. La verdad es que las diferencias que hay son pocas. Van a ver que como la mayoría de las radiografías de tórax en neonatos se van a realizar en supino, muchas veces es fácil ver un poco la posición de los brazos por encima de la cabeza, porque es mucho más fácil sujetar al neonato cuando los brazos están por encima de la cabeza. Mientras que en un paciente pediátrico de mayor edad es frecuente ver los brazos a lo largo del tórax. Eso hace que es más fácil que veamos las clavículas que no se superpongan a nivel del tórax, mientras que en un paciente pediátrico de mayor edad es mucho más frecuente que las clavículas se proyecten sobre la parte superior del tórax. Un poco más hay de diferencia. Quizás la más significativa es que en el periodo neonatal el corazón y la silueta cardiomediastínica es de mayor tamaño comparado con un paciente pediátrico de mayor edad. Y esto es debido a dos razones. La razón número uno es que la mayoría de las radiografías a esta edad de tórax se realizan en proyección anteroposterior, con lo cual existe un cierto grado de magnificación del corazón. Y por el otro lado existe el timo, que es esta glándula que es muy prominente a esta edad y que veremos a lo largo de la charla cómo nos puede provocar dudas diagnósticas, tanto sospechas de cardiomegalia o sospechas de masas o sospechas de condensaciones pulmonares, etcétera, ¿vale? Entonces estas son las dos razones por las que el corazón y la silueta cardiomediastínica generalmente es más prominente que en pacientes de mayor edad. Y poco más, no hay muchas más diferencias. ¿Cuáles son los requerimientos diagnósticos en una proyección anteroposterior de tórax? Básicamente hay 7. Se debe realizar en máxima inspiración y para eso una de las formas de valorar el grado de inspiración es contar el número de arcos costales que aparecen por encima del contorno del diafragma. Habitualmente la gente considera que si tenemos 8 arcos costales que se superponen por encima del diafragma, la radiografía está hecha con un grado aceptable de inspiración. El segundo requerimiento diagnóstico es que el tórax no debe tener ni rotación ni inclinación. Eso veremos que se verá demostrado por la posición de las clavículas, por la rotación de las escápulas, por los arcos costales, si están simétricos o no están simétricos, y es uno de los requerimientos más importantes a la hora de valorar si la radiografía está bien realizada o no. Cualquier radiografía de tórax debe reproducir, se debe poder reproducir desde la tráquea cervical hasta los cuerpos vertebrales a nivel toracolumbar, ¿vale? Dense cuenta que muchas veces, muchas indicaciones
el neonatólogo va a requerir radiografías de tórax y abdomen, pero en principio vamos a hablar solo de radiografía de tórax, con lo cual se debe incluir la parte de la tráquea cervical y por lo menos el cuerpo vertebral de T12, vemos aquí la última costilla, y el cuerpo vertebral de L1. ¿Vale? Vamos a tener que poder visualizar el patrón vascular, no en la periferia, pero sí en la parte central, en la parte más central del pulmón. Y poco a poco veremos todos estos criterios uno por uno. Tendremos que ser capaces de reproducir de forma nítida la tráquea y los bronquios proximales. Aquí, por ejemplo, vemos un poquito el bronquio principal izquierdo, pero es difícil ver la luz de la tráquea. Debemos ser capaces de reproducir nítidamente los contornos del diafragma y los ángulos cardiofrénicos. Aquí vemos quizás parte de la visualización del diafragma derecho y del hemidiafragma izquierdo. Y por último, tendremos que ser capaces de reproducir la columna vertebral, las estructuras paraespinales a los dos lados de la columna, y tendremos que ser capaces de ver el contorno cardíaco mediastínico y la región del pulmón retrocardíaco. Y vamos uno por uno a desmenuzar estos criterios. Antes de nada, si volvemos a esta primera diapositiva, verán que algunos de los requerimientos hablan reproducción, otros hablan reproducción nítida y otros hablan de visualización del pulmón retrocardíaco. Y esto es como los criterios se vienen definidos. Cuando hablamos de visualización, los rasgos característicos tienen que ser visibles, pero los detalles no se tienen por qué reproducir totalmente, ¿vale? Cuando hablamos de reproducción, los detalles de las estructuras anatómicas son visibles, pero no necesariamente se deben definir claramente. Y cuando hablamos de reproducción nítida, los detalles anatómicos se deben de definir claramente. Por ejemplo, primer visualización. Aquí vamos a ver el pulmón retrocardíaco, lo tenemos que visualizar, pero no tenemos que dar un gran detalle de la anatomía de esa parte del pulmón. Reproducción, por ejemplo, uno de los criterios es la reproducción de la tráquea y del bronco principal. Tenemos que ver perfectamente las estructuras anatómicas, la tráquea y el bronco principal. Y reproducción nítida, esto hace digamos, referencia al contorno cardíaco y al contorno diafragmático. Tenemos que ver claramente y nítidamente el contorno cardíaco y el contorno del diafragma izquierdo y el contorno del diafragma derecho. ¿De acuerdo? Vamos a ver uno por uno los criterios de calidad. Por ejemplo, la placa tiene que estar realizada en máxima inspiración. ¿Cómo valoramos eso? Contando el número de arcos costales que se superponen por encima del contorno diafragma. En este caso, esta placa sí que cumple este criterio de calidad de haberse realizado en máxima inspiración. Por ejemplo, en este segundo criterio, la reproducción del tórax tiene que ser sin rotación o inclinación. Esta placa claramente no cumple ese criterio porque existe un grado de inclinación anómala por mala técnica radiográfica de las clavículas, que no se superponen de forma simétrica. Tercer criterio de calidad, habla de que la reproducción del tórax debe ser desde la tráquea cervical hasta el cuerpo vertebral de T12 y L1. En este caso vemos la tráquea cervical y vemos perfectamente los cuerpos vertebrales de T12 y L1. Por ejemplo, por lo tanto, este criterio se ha cumplido. Tenemos que ser capaces de reproducir el patrón vascular en la parte central del pulmón. Para ver este criterio realmente tenemos que magnificar la imagen y vamos a ver cómo claramente vamos a poder ver los vasos, cómo irradian desde el hilio pulmonar, y es normal que no puedan verse en la zona periférica, pero sí que vemos los vasos a nivel central. Este criterio se cumple, sí. Y otro criterio de calidad es que tenemos que ser capaces de reproducir nítidamente la tráquea y los bronquios proximales. En este caso, somos incapaces de ver la tráquea y aunque vemos un poco el bronquio principal izquierdo, no podemos decir que lo vemos de forma bien definida. Por lo tanto, este criterio no se cumple. Sexto criterio,
tenemos que ser capaces de reproducir nítidamente los diafragmas y los ángulos costofrénicos. En este caso, los vemos. Claramente vemos el diafragma y podemos intuir el ángulo cardiofrénico derecho y el ángulo cardiofrénico izquierdo, pero realmente no lo vemos de forma nítida, con lo cual este criterio, en esta radiografía particularmente, no se cumple. Y el último criterio es que tenemos que ser capaces de reproducir la columna vertebral y las estructuras paraespinales, y tenemos que ser capaces de visualizar el pulmón retrocardíaco y el contorno mediastínico. En este caso, somos capaces de ver las costillas, somos capaces de ver los cuerpos vertebrales, los pedículos, somos capaces de visualizar el contorno cardíaco y el pulmón retrocardíaco, con lo cual este criterio sí que se cumple. Esto es importante, es muy difícil muchas veces cuando hacemos radiografía de tórax conseguir una placa perfecta por muchos motivos. Los pacientes son incapaces de responder a comandos que les dicta el técnico, los pacientes hasta dar una frecuencia respiratoria mucho mayor, no colaboran de la manera que colabora un paciente adulto, con lo cual es habitual que, aunque las placas no sean de una calidad perfecta, lo que sí que tenemos que entender es que tenemos que realizar unas placas que sean por lo menos de calidad diagnóstica. Esto es importante, ¿vale? Sin poder hablar, porque no tengo tiempo, de todo lo que son los criterios de calidad y cómo conseguir realizar una radiografía de tórax de buena calidad, por lo menos yo creo que sí que era importante hablar un poco de cuáles son los criterios de calidad que tienen que cumplir una radiografía de tórax en este periodo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las indicaciones de la radiografía de tórax en el periodo neonatal. Estas son las que vienen en esta diapositiva. La primera indicación más habitual es el paciente que tiene distrés respiratorio, dificultad respiratoria. En ocasiones lo que el neonatólogo quiere evaluar es por qué ese paciente tiene unos gases anómalos. Otra tercera indicación sería el paciente que tiene una neumonía o está séptico. Aquellos pacientes que tienen anomalías cardíacas o sospechas de anomalías cardíacas se van a beneficiar de una radiografía de tórax. Aquellos pacientes que tienen sospecha de alguna anomalía congénita que afecte al árbol traqueobronquial, al esófago, se van a beneficiar claramente de una radiografía de tórax. Pacientes posoperados. Eso es una de las grandes indicaciones para realizar radiografía de tórax a este nivel, hasta el rango de edad, y sobre todo en el contexto de los pacientes que están tratados en la unidad de cuidados intensivos, que requieren mucha manipulación y muchos tubos y catéteres, pues es importante realizar radiografías de tórax para asegurarse que esos tubos y esos catéteres tienen la posición adecuada. Y es como vamos a empezar esta charla. La valoración de los tubos y los catéteres más habituales que vamos a encontrar en un paciente en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son esos tubos? El primer tubo del que vamos a hablar es el tubo endotraqueal, que generalmente se ve claramente, que tiene una zona central radiolucente y se ven bien los márgenes laterales. Y habitualmente la punta se ve claramente, y este tubo tiene que estar por encima de la bifurcación de la carina. La localización preferencial será 1 centímetro habitualmente por encima de la carina, o al menos entre el tercio medio y el tercio distal de la tráquea. ¿Qué otros tubos vamos a ver? Tubos de drenaje gástrico o tubos de alimentación nasogástrica. En este caso tenemos un tubo de alimentación nasogástrica que tiene una zona distal muy radiodensa, y claramente tenemos que asegurarnos que cuando este tubo se ha colocado, que realmente esté en el estómago y no esté, digamos, en una localización anómala. Por ejemplo, hemos tenido casos en los que el tubo de alimentación, en lugar de estar en el estómago, pues estaba en el bronquio principal izquierdo, en el bronquio principal derecho, o que realmente no llegaba al estómago, sino que se colocaba o se situaba a nivel del tercio distal del esófago. Y otro tipo de tubo y catéteres que se utiliza con frecuencia en pacientes a esta edad son los catéteres umbilicales, tanto el catéter umbilical venoso como el arterial, para realmente valorar su posición
en su totalidad probablemente tendríamos que realizar una radiografía de abdomen. En general, el catéter que está localizado a la derecha es el catéter umbilical venoso y la punta distal tiene que estar alojada en la localización esperada del atrio derecho o cerca de la unión entre la cava inferior y la aurícula derecha, ¿vale? Veremos en una radiografía de abdomen que no es el caso, como desde el ombligo asciende superiormente hacia la derecha a través del hígado y la punta se tiene que localizar a nivel de la aurícula derecha o cerca de la unión entre la aurícula derecha y la cava inferior. Y el otro catéter que se utiliza con frecuencia en este rango de edad son los catéteres umbilicales arteriales. Y hay dos posiciones que los neonatólogos consideran aceptables, la que ellos denominan la posición alta, en la que la punta del catéter tiene que estar a nivel más o menos del cuerpo vertebral torácico 7 y 8, y cuando hablan de catéteres de localización baja, les gusta que la punta del catéter esté localizado a nivel del E3, más o menos. Es importante que esté por encima de la localización esperada de la arteria renal para evitar problemas de trombosis de la aorta y de la arteria renal. ¿De acuerdo? Estos son los catéteres más frecuentemente utilizados en una unidad de cuidados intensivos. Tubos endotraqueales, tubos de alimentación o de drenaje gástrico y catéter umbilical y arterial. Recuerden, el arterial generalmente está a la izquierda porque la aorta está a la izquierda y el venoso está a la derecha de la columna, y la localización más habitual que los neonatólogos quieren es a nivel de la aurícula derecha o cerca de la unión entre la aurícula derecha y la cava inferior. Vamos a hablar un poco de los escenarios clínicos más habituales que el neonatólogo se presenta y por los cuales va a requerir radiografías de tórax. Vamos a dividirlos en escenarios clínicos en el paciente prematuro, en el paciente a término y aquellas patologías que afectan tanto al paciente término como al paciente prematuro. En el paciente prematuro, ¿cuáles son las patologías o los escenarios clínicos más habituales? El síndrome de distrés respiratorio y la displasia broncopulmonar, que básicamente a mayores veces es una secuela del síndrome de distrés respiratorio. Bueno, esos son los escenarios clínicos en el paciente término: la taquipnea transitoria del recién nacido y la aspiración meconial. Y los escenarios clínicos que afectan tanto a pacientes prematuros como a términos, que vamos a ver en este webinar, van a ser la neumonía neonatal y las malformaciones congénitas. De ellas vamos a hablar de la hernia diafragmática congénita y de algunas de las anomalías del desarrollo pulmonar más frecuentes. Entre ellas vamos a hablar del enfisema lobar congénito, de la malformación adenomatoidea quística y secuestro pulmonar, porque bueno, van a ver muchas veces que estas dos malformaciones están combinadas y es lo que llaman malformaciones híbridas. Y la atresia esofágica y otras anomalías del árbol tráqueo-esofágico. Vamos a empezar con una de las patologías más frecuentes, que es el síndrome de distrés respiratorio, que también se puede denominar enfermedad del pulmón del prematuro, enfermedad por déficit del surfactante o enfermedad de membrana hialina. Es una entidad que claramente afecta a prematuros, generalmente aquellos de menos de 36 semanas de gestación y menos de 2,5 kilos de peso. Y está asociado también, o se ve con mayor frecuencia, en pacientes que sus mamás sufren de diabetes. La severidad generalmente es mayor cuanto más prematuro sea el bebé y afecta en mayor medida a varones que a hembras. Es una causa muy frecuente de mortalidad por fallo respiratorio en pacientes prematuros. Y la causa de esta enfermedad es la falta de surfactante que se produce en los pulmones por los neumocitos tipo 2, y lo que hacen este surfactante es aumentar la distensión del pulmón. Cuando el surfactante no existe o está poco desarrollado, lo que pasa es que el pulmón se colapsa, no se distiende y la oxigenación del pulmón está muy limitada. Los pacientes se presentan clínicamente con dificultad, dependiendo un poco de la severidad, puede ser gran dificultad respiratoria o menor dificultad respiratoria,
pero es el síntoma clínico más importante, el distrés respiratorio. Y en muchas ocasiones van a requerir ventilación mecánica. Y se asocia con muchas otras patologías asociadas a la prematuridad, como la hemorragia intracraneal, la enterocolitis necrotizante y la persistencia del ducto arteriopulmonar, ductos arteriosos, perdón. Hablaremos la semana que viene de la hemorragia intracraneal en el webinar que tratará sobre la ecografía cerebral. ¿Cuál es el patrón más habitual que vemos en un paciente que sufre de membrana hialina o déficit de surfactante? Lo que vamos a ver con mayor frecuencia, o el patrón más característico, en un paciente que no esté intubado, son pulmones poco distendidos, en el que veremos opacidad del pulmón de forma bilateral y simétrica, y mucha gente lo describe como un patrón granular. Vamos a ver como pequeños puntitos que corresponden a atelectasia del pulmón por falta de distensión. Otro hallazgo muy frecuente que vamos a ver son áreas de broncograma aérea, con lo cual este patrón es un patrón difuso bilateral de aumento de densidad del pulmón, en el que predomina el patrón fino granular y los broncogramas aéreos. ¿Por qué? Por colapso del pulmón, por falta de distensión, por ausencia de surfactante. Una vez que el surfactante se administra, que se suele administrar de forma a través del tubo endotraqueal, en este caso se colocó un tubo de respiración, se administró el surfactante y se quitó el tubo, veremos que empieza a haber una mejor distensión de los pulmones, aunque seguimos viendo unos pulmones con un patrón muy difuso, granular, bilateral, y persisten los broncogramas aéreos que se ven en mayor medida en las partes basales del pulmón. Al poco tiempo de la administración vamos a ver cómo estos pulmones se empiezan a aclarar. ¿Por qué? Porque empiezan a distenderse. El surfactante se empieza a distribuir por los pulmones y empieza a haber una mejora distensión del pulmón y empieza a desaparecer ese patrón fino granular y ese patrón de broncograma aéreo pulmonar. Muchas veces, cuando este surfactante se administra, en este caso a través del tubo endotraqueal, vamos a ver cómo los pulmones van a estar mucho mejor distendidos, por dos razones: por la ventilación mecánica y porque el surfactante es capaz de distender esos pulmones atelectásicos, ¿vale? Tengan cuidado que muchas veces vamos a ver un patrón un poco heterogéneo. ¿Por qué? Porque el surfactante que se ha administrado a través del tubo endotraqueal no se distribuye de forma homogénea. En este caso vamos a ver cómo hay una mejor distensión y expansión de los pulmones en la parte más basal, pero persiste un aumento difuso de la densidad de los pulmones en las zonas superiores de los pulmones, con lo cual es habitual que este surfactante no se distribuye de forma homogénea y vemos zonas parchadas de aumento de densidad generalmente en las zonas superiores del pulmón y zonas de mayor aireación en las zonas basales del pulmón. Estas son cosas que vemos con relativa frecuencia cuando el paciente intubado recibe surfactante, que no hay una distribución homogénea del surfactante en ambos campos pulmonares. Como hemos dicho, estos pacientes también tienen asociados otras patologías. Hemos hablado de la hemorragia intracraneal, hemos hablado de la enterocolitis necrotizante y otra cosa que tienen con mayor frecuencia asociados estos pacientes son la persistencia del ducto arteriopulmonar, con lo cual muchas veces lo que vemos pacientes que tienen una evolución relativamente favorable y que de repente realizamos la radiografía, vemos un aumento del tamaño del corazón y vemos un aumento de la densidad de ambos pulmones. Este paciente tiene un ductus persistente, con lo cual provoca un shunt de izquierda a derecha y provoca un aumento de la densidad de los pulmones por edema pulmonar secundario a un shunt. ¿De acuerdo? Con lo cual no es infrecuente que veamos un empeoramiento radiográfico del paciente secundario a patología cardíaca asociada por un shunt intracardíaco, en este caso por un ductus persistente. ¿Cuál es una de las consecuencias de la membrana hialina
o también llamado pulmón por déficit de surfactante, la displasia broncopulmonar, que es el tipo más frecuente de enfermedad pulmonar crónica a esta edad. De una definición más clínica que radiológica, que es la dependencia de oxígeno y de necesidad de ventilación mecánica a partir de los 28 días de postnatales en un paciente prematuro, ¿vale? Y se asocia, como os he dicho, a pacientes prematuros en general de bajo peso y que tienen antecedentes de ventilación mecánica. ¿Cuál es el patrón más frecuente que vamos a ver en estos pacientes? Son pulmones que están relativamente bien expandidos y vamos a ver un patrón mixto de zonas de hiperlucencia, que muchas personas lo llaman como pseudoquistes, y muchas imágenes lineales que corresponden a telectasias, bandas parenquimatosas y cicatrización pulmonar. Esto es un patrón bastante típico de displasia broncopulmonar. Podemos ver un corazón relativamente respetado, o sea, no agrandado, pero vamos a ver un patrón bilateral, generalmente simétrico, en el que vemos bandas lineales parenquimatosas, algunas de ellas más finas reticulares, y zonas de hiperlucencia, imágenes de pseudoquistes distribuidos de forma homogénea por ambos pulmones. Antiguamente se solía valorar estos pacientes con TAC, con tomografía axial computarizada, y esto es un poco lo que se solía ver. Vemos zonas heterogéneas de disminución de la densidad del pulmón, que básicamente es zona, digamos, de atrapamiento aéreo, y luego estas bandas lineales que corresponden a fibrosis, a telectasias secundarias al efecto del oxígeno y al efecto, digamos, de la prematuridad en los pulmones. Estos pacientes muchas veces tienen un pronóstico respiratorio bastante pobre, muchas veces algunos requieren oxígeno domiciliario y son pacientes que sufren infecciones respiratorias con mucha frecuencia. ¿Vale? O sea que esta es una de las consecuencias de la membrana hialina, la displasia broncopulmonar. Otra patología frecuente que vamos a ver en el recién nacido es lo que llamamos la taquipnea transitoria del recién nacido. Ocurren en pacientes a término y la causa es que existe líquido amniótico retenido en los pulmones. Es realmente frecuente en pacientes con antecedente de cesárea y la razón por la que es más frecuente en pacientes con antecedentes de cesárea es que el canal del parto hace, digamos, favorece la expulsión del meconio, perdón, del líquido amniótico de los pulmones, con lo cual aquellos pacientes que no pasan a través del canal del parto tienen mayor frecuencia de taquipnea transitoria del recién nacido. Estos pacientes clínicamente tienen una dificultad respiratoria que generalmente no es muy severa y no requiere intubación de forma habitual, ¿vale? Y este distrés respiratorio evoluciona de forma favorable y generalmente se resuelve de forma espontánea sin necesidad de intubación ni de otras medidas de soporte más que el oxígeno en 48 o 72 horas. Y vamos a ver cuál es el patrón más habitual de la taquipnea transitoria del recién nacido. Podemos ver un corazón relativamente aumentado de tamaño y vamos a ver unos pulmones relativamente bien expandidos y múltiples imágenes de prominencia del intersticio de forma bilateral. Es habitual que veamos también engrosamiento de la pleura. Aquí vemos un poco de obliteración del seno costofrénico derecho y del seno costofrénico izquierdo. Generalmente estos pacientes no requieren radiografías de control porque clínicamente evolucionan favorablemente y básicamente todo este intersticio corresponde al líquido retenido que poco a poco se va expulsando de los pulmones y el paciente deja de tener dificultad respiratoria. Este es el segundo patrón del que estamos hablando. Este es un patrón un poquito más severo, bastante más severo, que es la aspiración meconial. Es la aspiración tanto en útero o durante el parto de meconio en los pulmones. Ocurre en pacientes a término o posttérmino
y suele estar asociado también a asfixia pre o perinatal. Estos pacientes generalmente tienen un distrés respiratorio muy severo y tienen requerimientos significativos de oxígeno, y casi todos van a requerir ventilación mecánica. Y son pacientes que sufren muchas complicaciones, sobre todo de fugas de aire, de las que hablaremos un poquito más adelante. El patrón que vamos a ver más habitual en un paciente con aspiración meconial es un patrón mixto, en el que vamos a ver zonas de aumento del la trama intersticial y zonas de consolidación pulmonar, ¿vale? Y lo que hace este patrón es la meconio, cuando se aspira, provoca microatelectasias a lo largo de ambos campos pulmonares. Es muy difícil distinguir muchas veces radiográficamente este patrón de un patrón de neumonía neonatal del que vamos a hablar un poquito más adelante. Generalmente los pulmones no están especialmente hipoexpandidos, suelen estar bien expandidos y, como veremos más adelante, son pacientes que tienen un gran número de complicaciones respiratorias. Les quiero enseñar en esta radiografía un signo que, digamos, por ejemplo, no sé si se dan cuenta aquí que tenemos una imagen lineal que va a lo largo del tórax, pero que se continúa por debajo del diafragma. Esto corresponde a un pliegue cutáneo. Muchas veces cuando se hacen radiografías, como este otro pliegue cutáneo, cuando se hacen radiografías en las unidades de cuidados intensivos, es frecuente que el paciente no esté perfectamente bien colocado y que haya pliegues cutáneos que en este caso pueden simular neumotórax, ¿vale? Que es una de las complicaciones que pueden tener estos pacientes con aspiración meconial. Pero en este caso no es un neumotórax. ¿Por qué? Porque esta imagen lineal no solo podemos ver patrón vascular periférico o lateral a esta imagen vertical lineal, sino que esta imagen lineal se continúa por debajo del diafragma. Pero recuerden que a veces los pliegues cutáneos, por mala posicionamiento del paciente, pueden simular neumotórax. El siguiente patrón del que vamos a hablar de la neumonía neonatal. La neumonía neonatal es la que ocurre en los primeros 28 días de vida, y los agentes causantes de la neumonía dependerán un poco de la forma de transmisión. Si ha sido transplacentaria, los agentes más frecuentes van a ser la sífilis, la tuberculosis y la listeria. Y si ocurre porque existe una contaminación del líquido amniótico o del canal del parto, los gérmenes involucrados en la neumonía neonatal más frecuentes son el E. coli, el estafilococo y el estreptococo. Y vamos a ver cuáles son los patrones más habituales que vamos a ver en la neumonía neonatal. Mientras que en un paciente de mayor edad vamos a ver consolidación neumónica focal, en un paciente neonato el patrón más frecuente que vamos a ver en neumonía neonatal no va a ser el patrón de consolidación focal, sino un patrón bilateral difuso, relativamente no lo podemos considerar ni alveolar ni intersticial, sino que es mixto. Vemos un aumento de la trama vascular y vemos zonas de broncograma aéreo, que es un patrón también muy inespecífico y nos puede simular un patrón de membrana hialina o de líquido o retención de líquido amniótico, con lo cual es muy importante que muchos de estos patrones que vamos a ver en el neonato van a ser muy inespecíficos y requerimos tener un conocimiento de qué es lo que le está pasando al paciente para poder ayudar al neonatólogo a determinar cuál es la patología que este paciente puede tener. Pero recuerden que mientras en pacientes pediátricos mayores el aspecto más frecuente de neumonía es la consolidación focal, en el neonato el patrón más frecuente es un patrón mixto alveolo-intersticial bilateral. Muchas veces vamos a poder ver un poquito de líquido pleural. Aquí vemos un poco de líquido fisural y en este otro paciente vemos un poco de líquido cesural y un poco de engrosamiento de la pleura y del ángulo costofrénico derecho. Mixto, bilateral, generalmente difuso y simétrico, ¿vale?
Atelectasias. Las atelectasias, que es un colapso tanto parcial como completo del pulmón, es algo que vemos con relativa frecuencia en pacientes que están intubados y generalmente la causa es la mala posición del tubo endotraqueal. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos un colapso del lóbulo superior derecho, probablemente porque el tubo endotraqueal está demasiado bajo. Aquí vemos la zona de la carina, con lo cual este tubo se ha avanzado por debajo de la carina y está a nivel del bronco principal derecho, y lo que provoca es un colapso del lóbulo superior derecho. En este otro caso, en la imagen de la derecha, vemos una opacificación completa del pulmón izquierdo, secundario a una atelectasia completa del pulmón. ¿Por qué? Por el mismo motivo, por una mala posición del tubo endotraqueal. Vemos como el tubo endotraqueal está realmente por debajo del aspecto esperado de la carina, con lo cual hay una intubación del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo está obstruido por el tubo y está completamente colapsado. Mientras que en pacientes mayores es más frecuente ver el desplazamiento de la fisura y un mayor grado de desplazamiento mediastínico, en pacientes neonatológicos en la edad neonatal no es tan frecuente ver ni el desplazamiento de la fisura, que es uno de los criterios para el diagnóstico de atelectasia, y aunque en este caso sí que vemos un poquito de desplazamiento del mediastino hacia la izquierda, no lo vemos o por lo menos no es tan llamativo como lo veríamos en pacientes de mayor edad. Pero claramente, básicamente son patrones que generalmente se resuelven de forma rápida, que es una de las formas que tenemos para distinguir lo que es una condensación neumónica de una atelectasia. Relativamente frecuente en pacientes posoperados. Este es un paciente cardíaco que tenemos aquí un tubo de tórax derecho, múltiples alambres de esternotomía, un tubo endotraqueal, un tubo de drenaje mediastínico, y vemos una opacificación del lóbulo superior izquierdo. Este paciente se manipula el tubo endotraqueal, se aspira el tubo endotraqueal y vemos como esa condensación del lóbulo superior izquierdo ha desaparecido a las pocas horas, con lo cual las atelectasias, si bien muchas veces es difícil distinguir atelectasia de condensación neumónica, mientras una neumonía requiere de días para resolverse, una atelectasia, que es un colapso del pulmón, no requiere días, sino muchas veces horas o minutos en resolverse. Y eso nos ayuda al radiólogo a diferenciar entre neumonía de atelectasia. Algo importante que recordar. Hemos hablado que una de las diferencias del tórax neonatal respecto al tórax del paciente pediátrico de mayor edad es la presencia del timo. Y el timo nos puede dar problemas porque el timo nos puede simular, en este caso nos puede simular una opacidad del pulmón derecho. Y realmente lo que tenemos en esta radiografía es una prominencia del lóbulo tímico derecho. ¿Cómo lo podemos distinguir? Realmente esto es una pseudomasa, porque es una estructura fisiológica del mediastino, que tiene unos contornos muy bien definidos, que están muy bien demarcados, y muchas veces podemos ver la ondulación del timo por su posición adyacente a los arcos costales, con lo cual esto es un timo que simula una atelectasia, una condensación neumónica, y como veremos en algunas ocasiones, los timos cuando son prominentes a ambos lados del corazón pueden simular incluso cardiomegalia. Generalmente el timo, cuando está prominente, tiene unos bordes muy bien definidos, y sabemos que esta lesión es una lesión de localización anterior porque vemos perfectamente los vasos pulmonares que se ven a través de esta opacidad. ¿De acuerdo? Así que recuerden que el timo es algo que puede simular patología pulmonar, patología mediastínica y patología cardíaca. Derrame pleural es una de las... realmente el derrame pleural en un neonato no difiere mucho de cómo vemos el derrame pleural en pacientes adultos, en pacientes pediátricos de mayor edad. Y la semiología dependerá un poco de la severidad y de la cantidad de líquido pleural que vemos. Por ejemplo, en este paciente vemos tubo endotraqueal, sonda gástrica, y vemos cómo existe cierto grado de desplazamiento tanto del tubo endotraqueal como de la sonda gasogástrica como del corazón. ¿Por qué? Porque existe un gran derrame pleural
que vemos sobre todo su componente lateral, y vemos la demarcación entre el pulmón, que está atelectásico, y el gran derrame pleural, que está provocando un efecto masa sobre el pulmón y sobre el mediastino, de forma que desplaza el mediastino de forma contralateral. Es muy similar a lo que vemos en un paciente de mayor edad. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que la mayoría de las radiografías de tórax se realizan en proyección en supino y no en bipedestación, porque como todos saben, como mejor se valoran los derrames pleurales, es en proyección en bipedestación. Y la mayoría de las radiografías de tórax en el neonato se van a realizar en incubadora, con lo cual van a ser proyecciones en supino. Cuando el líquido pleural no es de mucha cantidad, muchas veces vamos a ver solo un aumento difuso de la densidad del pulmón y va a ser muchas veces muy difícil ver el margen entre la pleura y el pulmón. Por ejemplo, en este tenemos una radiografía de tórax, en la imagen de la derecha anteroposterior, en el que vemos un aumento difuso de la densidad del pulmón izquierdo y vemos una pseudoelevación del diafragma. Y realmente decimos pseudoelevación del diafragma porque vemos que la cámara gástrica está mucho por debajo de este contorno, con lo cual realmente este contorno no corresponde al diafragma, sino a una localización subpulmonar del derrame. Aquí vemos un poquito de derrame en el margen lateral de la placa, vemos un aumento difuso de la densidad, pero si realizamos una radiografía en decúbito lateral, en este caso izquierdo, apoyamos el lado izquierdo sobre el chasis, vamos a ver cómo existe mucho mayor derrame del que suponíamos inicialmente solo por el engrosamiento de la pleura en la proyección anteroposterior. ¿De acuerdo? O sea, recuerden que muchas veces puede haber dificultad para la cuantificación del derrame pleural en placas en supino y en ocasiones realizamos radiografías o proyecciones adicionales, que son los decúbitos laterales, derechos e izquierdos, que también hemos utilizado en ocasiones en pacientes con sospecha de neumotórax. Como les hemos dicho, la radiografía de tórax en supino no estima a la baja la cantidad de líquido pleural. Este es un paciente con membrana hialina que está intubado, tiene dos catéteres, uno que viene del miembro, por el miembro superior derecho hacia la cava superior, otro parece ser que puede ser una subclavia, una vía subclavia, y que también se aloja a nivel de la cava superior. Tenemos un tubo endotraqueal, cuya zona distal está a nivel justo por encima de la carina, y tenemos un tubo de drenaje nasogástrico que pasa por debajo del diafragma. Y tenemos un aumento difuso de la densidad de los pulmones y vemos un cierto grado de engrosamiento de ambos ángulos costofrénicos. En este caso, realizamos una ecografía del pulmón y vemos como esto que parece poquita cantidad de líquido pleural, en realidad corresponde a una gran cantidad de líquido pleural en una imagen ecográfica en el plano sagital. Este es el pulmón colapsado y vemos como lo que es un poquito de líquido, o lo que suponemos que es poca cantidad de líquido, solo por el hecho de que vemos engrosamiento de ambos ángulos costofrénicos, realmente es una gran cantidad de líquido cuando lo valoramos con ecografía de tórax. Con lo cual recuerden que la placa en supino generalmente no estima de forma correcta la cantidad de líquido pleural. Neumotórax. El neumotórax, que es la presencia de líquido en la cavidad pleural, su visualización va a depender también de su severidad. Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos un neumotórax que denominamos neumotórax a tensión. Vemos el pulmón derecho completamente colapsado, vemos toda una opacidad del pulmón derecho y vemos esta imagen radiolucente que rodea completamente al pulmón y no vemos ningún signo de de estructura vascular entre el pulmón y la cavidad torácica. Es un neumotórax a tensión que invierte el contorno habitual del diafragma y que provoca desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral y atelectasia del pulmón izquierdo.
cuando el neumotórax no es tan severo, como en el caso de la imagen de la derecha, vamos a ver una hiperlucencia del pulmón de forma global con una colapso o atelectasia del pulmón izquierdo, y vamos a ver esta imagen lineal sin márgenes vasculares que corresponde a la presencia de aire en el aspecto apical, lateral y subpulmonar del hemitórax izquierdo. A veces estos neumotórax son un poquito más difíciles de diferenciar, y eso es por el mismo motivo, porque son pequeños y porque las placas se realizan en proyección anteroposterior. En esta radiografía anteroposterior de tórax, el paciente que tenía un leve grado de distrés respiratorio, vemos un aumento de la hiperclaridad del pulmón derecho y vemos claramente que tenemos un contorno cardíaco derecho muy nítido. Eso realmente no es habitual. Cuando vemos un aumento difuso de una hiperclaridad del pulmón y un contorno muy bien delimitado, un contorno bien delimitado de cardíaco, nos hace sospechar que hay una pequeña cantidad de aire que se localiza en la parte más anterior de la pleura. Y para muchas veces asegurarnos de que eso es real o no es real, nos tenemos que beneficiar del uso de proyecciones complementarias. En este caso vamos a realizar una radiografía de tórax en el decúbito lateral izquierdo y vamos a ver mucho mejor la presencia de aire entre el pulmón y la cavidad torácica, algo que es bastante más difícil de discernir en una proyección anteroposterior en supino, es bastante más fácil de distinguir en una proyección en el decúbito lateral izquierdo. Vamos a ver mucho mejor la presencia de aire a nivel del ángulo cardiofrénico derecho y a nivel del margen lateral. Este es el margen del pulmón y la presencia de aire sin estructuras vasculares entre el pulmón y las costillas por la presencia de neumotórax del lado derecho. Otro ejemplo, en este caso vemos dos cosas significativas. Por un lado vemos un contorno cardíaco derecho muy bien delimitado, un contorno mediastínico demasiado bien delimitado del lado derecho y también en el lado izquierdo, ¿vale? Con una hiperclaridad global y difusa del pulmón izquierdo. Realizamos, en este caso, primero el decúbito lateral derecho y vamos a ver mucho mejor la presencia de aire en el espacio pleural entre el pulmón y el diafragma. Está, en este caso, localizado primordialmente a nivel subpulmónico. Realizamos una radiografía en decúbito lateral contralateral, en este caso izquierdo, y vamos a ver mucho mejor la presencia de aire entre el pulmón y la cavidad pleural. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo mismo que el derrame pleural, muchas veces cuando es pequeño es difícil de visualizar una placa anteroposterior, pasa lo mismo con los neumotórax. Recuerdo lo que les he dicho, que algunas veces hay pliegues cutáneos que pueden simular neumotórax. Una manera fácil de distinguir si esto es un neumotórax o no es un neumotórax es que un neumotórax realmente acabaría a nivel del diafragma, mientras que en esta radiografía vemos como esta imagen lineal vertical no solo se extiende por encima del diafragma, sino que se extiende por debajo del diafragma, con lo cual eso es imposible que corresponda a un neumotórax. Y realmente, aunque probablemente no se proyecte muy bien en sus pantallas, vamos a ver cómo existen vasos pulmonares laterales a esta imagen vertical que puede simular un neumotórax. Esto es uno de los que llaman en Estados Unidos uno de los minikers de neumotórax. El neumometrastino, que es otra patología realmente frecuente por fuga de aire, la forma más fácil de ver el neumometrastino es una imagen de radiolucencia superpuesta a la estructura cardiomediastínica y que desplaza de forma anterior y superior al timo, ¿vale? Esto es lo que llaman la vela tímica y corresponde a la presencia de aire localizada en el mediastino y que desplaza superiormente al timo. En este caso también teníamos un pequeño neumotórax anterior derecho y vemos esta imagen de hiperlucencia en el ángulo cardiofrénico sin estructuras vasculares que lo acompañen. ¿De acuerdo? El enfisema pulmonar intersticial es otra patología
que ocurre en pacientes muchas veces que están intubados y realmente es una consecuencia del barotrauma. Y lo que ocurre con el enfisema pulmonar intersticial es que el aire diseca el intersticio y es relativamente frecuente en prematuros y en las primeras semanas de vida. ¿Cuáles son los escenarios clínicos donde mayor lo vemos? Donde con mayor frecuencia lo vemos? Aspiración meconial, prematuridad y neumonía neonatal. Esta es una radiografía, básicamente tres radiografías en un paciente y vamos a ver cómo es la evolución habitual de un enfisema intersticial. Paciente intubado que tiene un aumento difuso de la densidad de ambos pulmones con un patrón granular y que a las pocas horas empecemos a ver una radiolucencia que ocupa la base del pulmón derecho. Esto no es una cosa fisiológica, pero tampoco parece o es el aspecto típico de un neumotórax, porque vemos estructuras vasculares superpuestas a esta imagen de hiperlucencia. Un día más tarde se realiza una radiografía de tórax y en el mismo paciente y vemos imágenes lineales, como mucha gente la describe como burbujeantes en el pulmón derecho. Realmente esto no es un neumotórax, sino es la presencia de aire que diseca el intersticio, pero en este caso no ha llegado a la pleura. ¿Vale? Entonces son una patología que generalmente se resuelve espontáneamente. Muchas veces lo que hacen los neonatólogos es cambiar la frecuencia respiratoria o digamos los parámetros de presión que utilizan para el grado de presión que utilizan para ventilar estos pacientes. A veces provocan imágenes muy llamativas cuando es un enfisema intersticial que ocupa a un pulmón completo. En este caso, lo que vemos es una hiperlucencia del pulmón izquierdo con imágenes quísticas distribuidas de forma difusa a través del pulmón y que realmente lo que están haciendo es provocar un efecto masa sobre el mediastino, porque vemos que el mediastino está desplazado hacia el lado contralateral. Esto es un enfisema intersticial pulmonar, básicamente difuso y que muchas veces va a poder crearnos dudas diagnósticas con enfermedades congénitas. Luego hablaremos un poco de la malformación adenomatoidea quística y muchas veces hemos tenido casos en que pensamos que un paciente tenía una malformación adenomatoidea quística y lo que tenía era un enfisema intersticial. Y por supuesto son patologías totalmente distintas. Esta es una patología benigna y que básicamente no requiere tratamiento quirúrgico, mientras que las malformaciones adenomatoideas quísticas suelen requerir intervención quirúrgica. A veces estas enfisemas intersticiales no son difusos, sino que son focales. Y lo que vamos a ver es una hiperclaridad del pulmón con imágenes quísticas que muchas veces son nodulares y a veces son lineales. Ese es el patrón más habitual. Imágenes quísticas, lineales y nodulares que pueden ocupar a la totalidad del pulmón o a un segmento del pulmón. Y el neumopericardio es algo poco habitual en un paciente que no ha sido intervenido. En nuestra institución tenemos muchos pacientes cardíacos que han sido operados y en esos casos sí que es relativamente frecuente ver la presencia de neumopericardio, que es la presencia de aire en la cavidad pericárdica. Este es un paciente que tiene un tubo de tórax en el lado izquierdo, dos tubos de tórax en el lado derecho, uno recto y otro en forma de cola de cerdo, y vemos un neumotórax en la parte basal del pulmón derecho y luego vemos una imagen de radiolucencia que rodea completamente al corazón, tanto su parte lateral izquierda, parte lateral derecha y a nivel de la base del corazón. Entonces, un paciente que tiene un neumopericardio. Lo vemos en pacientes traumáticos, en pacientes que han tenido intervenciones quirúrgicas y muchas veces como complicación de la posición de tubos nasogástricos. Hemos visto pacientes que han perforado el esófago, el tubo, y el tubo se ha colocado a nivel de la cavidad pericárdica. Generalmente son complicaciones de la posición de tubos o en pacientes posoperados. Es algo que no vemos habitualmente con mucha frecuencia, pero recuerden que la forma en que se ve es como una imagen radiolucente que rodea completamente al corazón, ¿vale? Y en ocasiones puede ser difícil distinguir un neumopericardio de un neumomediastino, ¿vale? En un neumopericardio generalmente se ve aire rodeando completamente
incluso la parte basal del corazón, mientras que en el mediastino la hiperlucencia va a ser a nivel, digamos, del mediastino superior y ligeramente puede provocar un poco de hiperlucencia a nivel del contorno cardíaco, pero nunca llegará a verse por debajo del contorno del corazón. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad cardíaca congénita, que realmente con la placa de radiografía, con una radiografía de tórax, va a ser muy difícil saber cuál es la causa cuál es la malformación congénita que el paciente tiene. Para eso nos vamos a basar en la ecocardiografía. Pero tenemos que saber, o por lo menos intentar determinar qué tipo de patología cardíaca tiene. Si es una patología cardíaca que aumenta el tamaño del corazón, si tiene un aumento de la vascularización del pulmón o si tiene una disminución de vascularización del pulmón. En la radiografía de tórax se utiliza como estimación del aumento del tamaño cardíaco el índice cardiotorácico, que realmente es la relación entre el diámetro transverso mayor del corazón y el diámetro transverso del tórax. Y mientras que en pacientes pediátricos mayores, en pacientes pediátricos en pacientes adultos, en pacientes pediátricos mayores, utilizamos 0,5 como el ratio del índice cardiotorácico. En pacientes, en neonatos, somos un poco más generosos. Utilizamos en lugar de 0,5, 0,6. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Generalmente las radiografías de tórax a esta edad se realizan en proyección antero-posterior y lo que provoca un cierto grado de magnificación del corazón porque se coloca, se posiciona a nivel anterior en el tórax, y luego porque tenemos el timo que puede simular un aumento del tamaño del corazón. Muchas veces a los cardiólogos les interesa realizar radiografías de tórax en proyección lateral para estimar realmente si el corazón está agrandado o no. En general, en una proyección de tórax lateral, el corazón nunca llega a superponerse a los cuerpos vertebrales. En esta proyección de tórax lateral vemos como el corazón básicamente está casi contactando con los cuerpos vertebrales, ¿vale? Es muy difícil en una radiografía de tórax determinar qué cavidad cardíaca está aumentada y qué patología cardíaca el paciente tiene. Incluso a veces es muy difícil hasta valorar la posición del arco aórtico en una radiografía de tórax. Es muchas veces difícil saber si la tráquea tiene un cierto grado de desviación a la izquierda o a la derecha, que es lo que habitualmente utilizamos para determinar si el arco aórtico es izquierdo o derecho. Recuerden que el timo puede simular cardiomegalia. En este caso, vemos un aumento importante o un ensanchamiento importante de la silueta cardio y mediastínica, secundario a un timo muy prominente. ¿Cómo sabemos que es un timo? Porque vemos una ondulación a nivel del margen superior del mediastino superior derecho y a nivel del mediastino superior, izquierdo y derecho. Con lo cual, recuerden que el timo puede simular no solo atelectasias, sino cardiomegalias. Otro problema que tenemos es aquellas placas que se realizan en expiración pueden simular un aumento significativo del índice cardiotorácico. En este caso es una placa que se ha hecho, primero tiene dos problemas, una placa que está con poca técnica, está muy poco penetrada y está realizada con cierto grado de expiración, con lo cual provoca un pseudo ensanchamiento del contorno cardíaco. Recuerden, mala exposición y timo son dos cosas que nos pueden simular cardiomegalia. En este caso no solo puede simular cardiomegalia, sino atelectasia. Más importante que determinar el tipo concreto de cardiopatía congénita que el paciente tiene, que eso se va a valorar mucho mejor con ecocardiografía, lo que tenemos que valorar es si existe un patrón de disminución vascular. En este caso vemos unos pulmones bien expandidos, pero vemos como la trama vascular está muy disminuida. En este caso es un paciente que tiene una atresia pulmonar con un sector ventricular intacto y tenemos un corazón
aumentado de tamaño. Tenemos cardiomegalia con disminución de la vascularización. Probablemente es un paciente que tiene cierto grado de cianosis. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Un aumento del tamaño del corazón y lo que vamos a ver, en lugar de una disminución del patrón vascular, vamos a ver un aumento de la trama vascular. Vamos a ver unos vasos muy prominentes. En este paciente lo que tenía y lo que se vio en ecografía era que tenía un defecto del septo ventricular con un shunt de izquierda a derecha. En este paciente ni siquiera tenemos un corazón aumentado de tamaño, lo que tenemos es un aumento de la prominencia del intersticio bilateral, que es algo que vamos a ver en pacientes que tienen, por ejemplo, retorno venoso pulmonar anormal. Con lo cual, más que determinar qué tipo de patología, el papel del radiólogo es valorar si creemos que tenemos un paciente con una cardiopatía con disminución del flujo pulmonar, con aumento del flujo pulmonar, o un paciente que tiene un aumento del intersticio, del patrón de la prominencia del intersticio en el pulmón, pero sin cardiomegalia. ¿De acuerdo? El papel del radiólogo no es diagnosticar la cardiopatía congénita, sino orientar al clínico qué tipo de cardiopatía congénita tiene. Y ahora vamos a hablar un poquito de patología congénita quirúrgica. ¿Vale? Vamos a hablar de la hernia diafragmática en primer lugar, que es un defecto congénito del desarrollo del diafragma. Y hay dos tipos de hernias diafragmáticas, la que afecta a la parte posterior del diafragma, que se denomina de Bogdalek, y la que afecta a la parte anterior del diafragma, que se llama hernia de Morgagni. Las hernias diafragmáticas son mucho más frecuentes en el lado izquierdo que en el lado derecho, con un ratio de 5 a 1. Y el pronóstico de estos pacientes depende de muchas cosas. En primer lugar, del tamaño del defecto diafragmático. Muchas veces son defectos pequeños y muchas veces básicamente es la ausencia completa del diafragma. Y del grado de hipoplasia pulmonar. Cuando los contenidos abdominales se extienden a la cavidad torácica, lo que provoca es un colapso del pulmón. En el periodo antenatal ese pulmón no se desarrolla y cuando no se desarrolla lo que provoca es una hipoplasia pulmonar. En muchos pacientes, a pesar de que se corrige quirúrgicamente el defecto diafragmático, no sobreviven porque tienen un grado de hipoplasia pulmonar muy severa. Y el otro factor pronóstico es la asociación de la hernia diafragmática con otras anomalías congénitas. Es importante recordar que hasta el 50% de los pacientes con hernia diafragmática tienen anomalías cardíacas asociadas. Y eso pueden ser lo que determine el pronóstico del paciente a largo plazo. ¿Cómo se diagnostica una hernia diafragmática con una radiografía de tórax? Recuerden que la localización más frecuente es el lado izquierdo. ¿Y cuál es la imagen radiológica más frecuente? Es la presencia de asas intestinales que en lugar de localizarse en el abdomen se han herniado a nivel del defecto diafragmático hacia la cavidad torácica. En este paciente lo que tenemos es una hernia diafragmática muy severa en el pulmón izquierdo que provoca desplazamiento del mediastino. Vamos a ver cómo la sonda nasogástrica que no llega al estómago está desplazado hacia la derecha en relación con la columna. La sonda endotraqueal también está desplazada hacia la derecha y tenemos un desplazamiento del mediastino contralateral por el efecto masa de estas asas de intestino que provocan un efecto masa sobre el corazón y sobre el pulmón derecho. Realmente en esta radiografía ni siquiera vemos nada de pulmón izquierdo, probablemente es un pulmón muy pequeño, muy hipoplásico y que no se ha distendido de forma adecuada. En este caso, el aspecto radiológico va a depender también del momento en el que se realiza la radiografía. Sabemos que este paciente tiene un efecto masa a nivel del editoral derecho y sabemos que parte de lo que se ha herniado es hígado. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es una vena, un vaso umbilical venoso y que en lugar de ir
digamos, hacia la línea media, está desplazado hacia la derecha y de forma muy superior. ¿Por qué? Porque parte del hígado se ha herniado a nivel de un defecto diafragmático derecho y lo que vemos es herniación de hígado y probablemente de asas intestinales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta radiografía se acaba de realizar en el momento del nacimiento y todavía no existe neumatización de asas intestinales. Sin embargo, en este paciente se ha esperado unas horas y lo que vamos a ver es asas intestinales herniadas a través de un defecto diafragmático derecho en el hemitórax derecho, ¿vale? Y también vemos cierto grado de herniación del hígado en la cavidad torácica derecha, con un menor grado, pero aún así existente, de desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo. Recuerden que el pronóstico va a venir determinado por el grado de hipoplasia pulmonar, más que por el tamaño del defecto. Y muchas veces vamos a ver que estos pacientes tienen anomalías congénitas asociadas. En este paciente tenemos una hernia diafragmática izquierda, en el que vemos herniación probablemente de hígado y de bazo, pero al mismo tiempo lo que vamos a ver es una imagen de doble burbuja. Vemos la sonda nasogástrica que pasa por debajo del diafragma, pero vemos una imagen de doble burbuja que corresponde al estómago y a la primera porción duodenal, por lo que este paciente tiene una hernia diafragmática izquierda asociada con una atresia duodenal. Con lo cual es importante que siempre que veamos una radiografía de tórax y tengamos en el campo de visión parte del abdomen, seamos capaces de reconocer anomalías asociadas. Y por último vamos a hablar un poco de las anomalías del desarrollo pulmonar. Y vamos a hablar de tres en concreto: de la malformación adermatoidea quística, del secuestro pulmonar y del enfisema lobar congénito. Realmente la terminología ha cambiado recientemente y ahora, en lugar de llamar malformación adermatoidea quística, lo llaman malformación pulmonar y de la vía aérea congénita. Y recuerden que muchas veces estas dos malformaciones, la adermatoidea quística y el secuestro pulmonar, vienen juntas. Y muchas veces llamamos a estas lesiones híbridas, cuando tenemos parte de secuestro pulmonar y parte de malformación adermatoidea quística. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es el enfisema lobar congénito, que es probablemente la tercera frecuencia de estas malformaciones del desarrollo pulmonar. ¿En qué consiste una malformación adermatoidea quística? Es una masa, realmente, es una masa quística segmentaria del pulmón que ocurre por una proliferación anormal del bronquio y corresponde al 25% de todas las malformaciones congénitas del pulmón. Y su clasificación va a depender del tamaño de los quistes que nos encontramos. El tipo 1, que es el tipo más frecuente, que ocurre en el 50% de los casos, el tamaño de los quistes va a ser mayor de 2 centímetros. El tipo 2, que es el segundo en frecuencia, los quistes son de hasta 2 centímetros de tamaño. Y el tipo 3, que es el menos frecuente, le llaman malformación adermatoidea quística o pseudosólida, porque los quistes son tan pequeños que sugieren que la malformación, en lugar de ser quística, sea sólida. ¿Cuál es el hallazgo habitual más frecuente que vemos en una radiografía de tórax? Vemos una imagen de hiperlucencia, generalmente en los lóbulos inferiores. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas malformaciones están rellenas de líquido, con lo cual es frecuente que en las edades más al inicio, estas masas estén ocupadas con líquido. O sea que vemos una zona parcialmente sólida y parcialmente quística. A los pocos días se realiza una tomografía computada y lo que vemos es que esta zona de componente pseudosólido se ha vaciado y ahora solo vemos los quistes, que son básicamente ocupando al lóbulo inferior derecho o el lóbulo medio del pulmón. Entonces, la malformación adermatoidea quística. Generalmente, con la radiografía de tórax no es suficiente para valorar y para caracterizar estas lesiones. Suele ser necesario realizar tomografía computada para determinar si existen
otros segmentos asociados o si existe una vascularización anormal. Quiero decir, si el paciente tiene asociada una malformación de secuestro pulmonar, con lo cual no es habitual que los cirujanos pediátricos manden a sala a estos pacientes sin haber sido caracterizados de mejor manera con un TAC, con una tomografía computada. Muchas veces estas malformaciones adenomatoideas quísticas van a ocupar, en lugar de un segmento del pulmón, van a ocupar la completa totalidad del pulmón izquierdo y a veces nos crean dificultades diagnósticas porque a veces incluso pueden simular la presencia de una hernia diafragmática. En este caso vemos múltiples imágenes quísticas que en ocasiones pueden llegar a simular la presencia de asas intestinales. En este caso no era una hernia diafragmática, sino que era una malformación adenomatoidea quística muy severa, muy grande, que ocupaba la totalidad del pulmón izquierdo y que era lo suficientemente grande para provocar desplazamiento del mediastino contralateral y atelectasia del pulmón derecho. El secuestro pulmonar es otra de las malformaciones más frecuentes del desarrollo del pulmón y corresponden a áreas de pulmón displásico que no es funcional, no funciona para el intercambio gaseoso y la característica más significativa es que no tiene una vascularización pulmonar, sino que tiene una vascularización sistémica. Y básicamente se diferencian o se distinguen dos tipos de secuestros pulmonares, los extralobares y los intralobares, que todo dependerá si tienen su propia pleura, si tienen una pleura que no es la suya, sino que es la del pulmón nativo, y el tipo de drenaje venoso que tiene, si es un drenaje sistémico o si no es un drenaje sistémico. Recuerden que, bueno, tampoco es tan importante saber diferenciar entre secuestro pulmonar extralobar o intralobar, porque muchas veces con técnicas de imagen es muy difícil distinguirlo. Pero recuerden que las que vemos con mayor frecuencia en el periodo neonatal son malformaciones de secuestros pulmonares extralobares que tienen su propia pleura. Y es relativamente frecuente que vengan asociados con otras anomalías congénitas. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues bueno, todo depende del tamaño del secuestro pulmonar. Lo vamos a ver en este caso, es una gran masa pulmonar en el lado izquierdo que tiene unos contornos muy bien definidos y que es lo suficientemente grande para provocar efecto masa sobre el mediastino que está desplazado contralateralmente y provoca colapso del pulmón derecho. Como les hemos dicho, lo mismo que con la malformación adenomatoidea quística, con la placa no es suficiente para hacer el diagnóstico, requerimos hacer tomografía computada. ¿Por qué? Porque es importante para el cirujano saber de dónde viene el aporte sistémico. En este caso, vemos que tenemos aquí la aorta torácica y vemos este vaso aberrante, que es el que está nutriendo al secuestro pulmonar. Y es importante nosotros en esta institución, cuando vamos a hacer una tomografía para un paciente con una sospecha de secuestro pulmonar, no solo incluimos el tórax, sino que incluimos la parte superior del abdomen. ¿Por qué? Porque muchas veces estos vasos aberrantes no se originan de la aorta torácica, sino que se originan de la aorta abdominal. Y muchas veces es una sorpresa para el cirujano pensar que va a tener el aporte sistémico de la aorta torácica y muchas veces tienen que ampliar la incisión para poder hacer el clampaje del vaso sistémico. Así que recuerdo a aquellos radiólogos que vayan a hacer tomografía computada para estudio de secuestros pulmonares, que requiere una buena fase arterial y que es muy importante no limitarse al tórax, sino ampliar un poco el campo de visión e incluir el abdomen superior para determinar si el vaso aberrante se origina de la aorta torácica o bien de la aorta abdominal. Muchas veces los secuestros pulmonares no son tan grandes como el anterior y se ven como opacidades, generalmente en los lóbulos inferiores, que persisten durante el tiempo. Muchas veces son
pacientes que tienen el diagnóstico de sospecha de neumonía, pero si bien los síntomas de infección ya no existen, en la radiografía se sigue viendo una opacidad pulmonar. Cuando tenemos un paciente pediátrico que tiene una persistencia de una opacidad pulmonar que persiste con el tiempo a pesar de que los síntomas han desaparecido, muchas veces requieren realizarse tomografías computadas para realmente determinar si existe un secuestro pulmonar. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver una masa densa, bien delimitada, bastante bien homogénea, y vamos a ver cómo tiene un vaso que nutre a esta malformación del secuestro pulmonar y que se origina de la aorta, en este caso de la aorta torácica. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a hablar del enfisema lobar congénito, que es una patología que ocurre cuando existe una distensión progresiva de un lóbulo pulmonar, generalmente a obstrucción bronquial, y está dentro del espectro de la atrasia bronquial. ¿Cuál es la localización más frecuente del enfisema lobar congénito? Lóbulo superior izquierdo, lóbulo medio y lóbulo superior derecho. Y siempre secundario a obstrucción bronquial. Generalmente provoca un mecanismo valvular, con lo cual es como una especie de enfisema. Muchas veces entra al aire, pero no sale y provoca una hiperinsuflación segmentaria o focal de parte del pulmón. Y es relativamente frecuente que existan anomalías cardíacas asociadas. La imagen radiográfica que vamos a ver con mayor frecuencia es una zona de hiperinsuflación focal del pulmón, que a veces nos puede simular patologías como el neumotórax anterior, en este caso los neumotórax, porque vamos a ver que existen vasos que se superponen a esta zona de hiperlucencia a lo largo de toda la parte del pulmón. Sí que requiere generalmente que estos pacientes se estudien con tomografía computada. En esta reconstrucción coronal vamos a ver una zona de hiperinsuflación del lóbulo superior izquierdo, en el que vemos una presencia de estructuras vasculares que están presentes pero están hipoatenuadas. Y esto es el hallazgo más frecuente que vamos a ver tanto en radiografía como en TAC de enfisema lobar congénito. Zona de hiperinsuflación pulmonar, realmente no hay quistes, sino que es un pulmón hiperinsuflado con vasos presentes a lo largo de todo el lóbulo y sin imágenes quísticas, solo es hiperinsuflación por obstrucción o atresia muchas veces del bronco que le nutre. Una cosa importante, lo mismo que las malformaciones adenomatoideas quísticas pueden estar rellenas de líquido en las primeras horas de vida, puede pasar lo mismo con los enfisemas lobales congénitos. En este paciente vamos a ver, en lugar de una imagen de hiperlucencia, vemos una imagen de aumento de densidad, que es lo suficientemente grande para que provoque cierto grado de desplazamiento mediastínico. En este caso pensábamos que iba a ser un secuestro pulmonar, pero lo que teníamos realmente es una zona de enfisema lobar congénito que todavía tenía líquido retenido. Una vez que el líquido retenido se expulsa completamente, vamos a ver la imagen más típica. Pero tengan cuidado que muchas veces puede provocar un aumento de densidad en lugar de una hiperlucencia pulmonar. ¿De acuerdo? Y luego les voy a poner aquí una serie de ejemplos porque hemos tenido dificultades diagnósticas muchas veces en pacientes que tienen enfisema lobar congénito. En este primer caso teníamos una imagen de hiperlucencia segmentaria, o por lo menos lobar del lóbulo superior izquierdo, que provoca cierto grado de desplazamiento mediastínico contralateral. Realizamos un TAC y vemos una zona de hipoatenuación, pero vemos vasos pulmonares de forma homogéneamente distribuida a lo largo del lóbulo superior izquierdo. Este es un enfisema lobar congénito típico. En este otro caso, pensábamos que tenía un enfisema lobar congénito porque veíamos una zona de hiperinsuflación con ciertas imágenes quísticas en el lóbulo superior izquierdo.
y pensábamos o bien podía ser una malformación adenomatoidea quística o un enfisema lobar congénito, y realmente lo que este paciente tenía era un enfisema intersticial. Era un paciente que había sido ventilado y había tenido con tubo endotraqueal y había tenido un enfisema intersticial que simulaba o bien malformación adenomatoidea quística o bien enfisema lobar congénito. Y realmente lo que era aire disecado a nivel del intersticio del pulmón izquierdo. Pero recuerden, o por lo menos no sé si les parece, que estas dos imágenes pueden ser similares. Y si bien esto es algo quirúrgico, esto no es quirúrgico. Con lo cual muchas veces es importante realizar TAC para saber si estamos hablando de una malformación adenomatoidea quística o de un enfisema intersticial secundario a barotrauma. El tercer caso que nos planteaba dudas diagnósticas es este paciente que se presenta con esta imagen quística radiolucente que, que llegamos a pensar que tenía, digamos, como una especie de neumotórax loculado, pero un paciente que no tenía síntomas, digamos, de distrés respiratorio muy severo y no tenía, digamos, antecedentes de trauma ni antecedentes de neumonía para pensar que hubiese hecho una fístula broncopulmonar. Realizamos un TAC y vemos una gran imagen quística, pero que tenía también un componente sólido. Y nos llamó la sorpresa cuando el paciente fue a sala y lo que este paciente tenía era un blastema pleuropulmonar, que es un tumor, uno de los tumores congénitos más frecuentes en la edad pediátrica y que, si bien no suelen ser muy agresivos, es evidente que requieren cirugía para su resección completa porque pueden, si no, recurrir, y en ocasiones hay malignización de estos tumores. Con lo cual, vean como muchas veces hay similitudes en la radiografía de tórax. Enfisema lobar congénito, enfisema intersticial y en ocasiones puede simular un neumotórax localizado. En este caso lo que era un blastema pleuropulmonar. Con lo cual, les repito que muchas veces no solo es suficiente la placa de tórax, sobre todo para la patología quirúrgica, sino que vamos a requerir de imagen un poco más sofisticada como es el TAC para poder hacer un diagnóstico correcto. Y por último, vamos a hablar de la atresia esofágica y de otras anomalías traqueoesofágicas, que son errores en la diferenciación de la tráquea y del esófago. Y vamos a ver anomalías en las que vemos atresia esofágica con y sin fístula. ¿Cuál es la clínica más frecuente? En el periodo prenatal vamos a ver en ecografía obstétrica que estos pacientes tienen polidrapios, ¿vale? Estos pacientes no pueden ingerir todo el líquido amniótico y básicamente va a haber un aumento excesivo del líquido amniótico en la cavidad. En el periodo postnatal vamos a ver pacientes que tienen mareo, tos, dificultad respiratoria, y en aquellos pacientes en los que existe una fístula traqueoesofágica sin atresia, muchas veces lo que vamos a ver son neumonías recurrentes. La mayoría de estas anomalías del desarrollo de la tráquea del esófago van a ocurrir en el tercio próximo y tercio medio del esófago. Y también es frecuente anomalías asociadas tanto cardíacas, gastrointestinales, como óseas. Y el diagnóstico diferencial muchas veces va a ser el de la perforación esofágica traumática secundaria a la colocación de sondas nasogástricas de alimentación o de drenaje. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes o cuál es la clasificación de las atresias esofágicas? La más frecuente es la que aquí ven en este diagrama como la C, que corresponde al 82% de todas las atresias esofágicas. Vemos la falta de canalización del tercio proximal del esófago y vemos una fístula entre la tráquea y el tercio distal del esófago. Esto es lo que llamamos atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. La segunda en frecuencia va a ser la atresia esofágica sin que exista una fístula entre la tráquea y el esófago distal. La tercera en frecuencia va a ser la fístula traqueoesofágica sin atresia, y esta es la que se va a presentar generalmente con neumonías recurrentes. Y luego hay dos tipos de anomalías traqueoesofágicas que son raras y muchas veces son difíciles de diagnosticar.
que es la atresia esofágica con fístula proximal y la atresia esofágica con fístula tanto proximal como distal. Y muchas veces es un poco difícil hacer un diagnóstico preoperatorio correcto de estas anomalías. Pero recuerden que la más habitual es esta, atresia esofágica sin comunicación del tercio proximal del esófago con el tercio distal, pero existe una comunicación entre la tráquea y el esófago distal. Y eso es importante porque nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de qué tipo de malformación tráqueo-esofágica el paciente tiene. Por ejemplo, en este paciente vemos que tenemos una sonda nasogástrica que en lugar de extenderse a nivel de pasar por debajo del diafragma, se ha acordonado, digamos, en el tercio proximal del esófago. Con lo cual, en este paciente tenemos que sospechar que tiene una atresia esofágica, pero el hecho de que vemos aire en el estómago nos hace sospechar que tiene que tener una fístula entre la tráquea y el esófago distal. De otra manera, sería imposible que hubiese neumatización intestinal si hubiese una atresia sin fístula. Por ejemplo, más ejemplos. En este paciente tenemos el tubo nasogástrico que en lugar de extenderse por debajo del diafragma se ha quedado enrollado en el tercio proximal del esófago, pero vemos la presencia de gas intestinal en el estómago y en la parte proximal del intestino. Pero en este paciente vemos un aumento desmesurado del tamaño del corazón y múltiples malformaciones costales bilaterales y anomalías del desarrollo de las vértebras. Recuerden que este tipo de pacientes con atresia esofágica se acompañan de anomalías vertebrales, anomalías cardíacas y muchas veces de otro tipo de atresias intestinales y síndromes. Por ejemplo, en este paciente podemos hacer el diagnóstico con bastante grado de fiabilidad de que este paciente tiene una atresia esofágica sin fístula tráqueo-esofágica. ¿Por qué? Porque no vemos nada de gas en el estómago y en el resto de asas intestinales. Con lo cual, probablemente podemos decir al cirujano que no o sea, que lo más frecuente es que en sala se encuentre atresia sin fístula, porque no tenemos gas en el intestino. Y muchas veces vamos a ser capaces, con la radiografía de tórax, en este caso radiografía de tórax y abdomen, de ser capaces de diagnosticar anomalías asociadas. En este paciente tenemos un tubo endotraqueal, tenemos un tubo nasogástrico que no se extiende hacia por debajo del diafragma, con lo cual sospechamos que tiene una atresia esofágica, pero sí que vemos gas en el estómago, pero solo se limita al estómago y en la primera porción del duodeno, con lo que sospechamos que este paciente tiene una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica, pero asociado a una atresia duodenal. ¿Vale? Y este es el tipo para mí más difícil, o el tipo de atresia o de malformación tráqueo-esofágica más difícil de diagnosticar, que es aquellos pacientes que tienen una comunicación entre el esófago y la tráquea, pero no tienen una atresia. Estos pacientes generalmente no se diagnostican en el periodo neonatal inmediato, sino que se diagnostican un poquito más tarde porque son pacientes que tienen neumonías recurrentes. Los pacientes, al ingerir alimento, parte del alimento se pasa a nivel de la tráquea y provoca aspiración continua de neumonías aspirativas. Y muchas veces la única manera de diagnosticar estas malformaciones es haciendo un esofagograma. La proyección mejor para diagnosticar estas anomalías es la proyección lateral, en la que vemos la columna de aire en la tráquea, la columna de contraste en el esófago y este pequeño tracto que va desde el esófago a la tráquea. Esto es una fístula tráqueo-esofágica sin atresia. Y por último le voy a mostrar un caso que tuvimos recientemente, que era un paciente que tenía un distrés muy severo, un distrés muy severo respiratorio, a pesar de que el paciente estaba intubado y los pulmones estaban hiperexpandidos.
Eh, Al ver esta radiografía nos llamaba la atención que si esto era un tubo endotraqueal, estaba muy por debajo de la zona esperada de la carina, con lo cual pensábamos que este paciente probablemente no tenía una intubación traqueal, sino que tenía una intubación esofágica. Pero por otro lado también nos llamaba la atención que si el esófago era lo que estaba intubado, ¿por qué los pulmones estaban también distendidos? Le realizamos una radiografía de tórax lateral y vemos como el tubo endotraqueal, realmente no es endotraqueal, es endoesofágico, está en el tercio distal de la tráquea, pero sorprendentemente no vemos la imagen de la tráquea. Y sí que vemos la columna de aire en el esófago y unos pulmones realmente hiperexpandidos. Le realizamos a este paciente una tomografía computada y lo que tenía era una atresia traqueal. Básicamente este paciente había nacido sin tráquea y lo que tenía era una comunicación entre el esófago y la bifurcación de la carina, con lo cual esto es una patología completamente incompatible con la vida y este paciente falleció a las pocas horas. Es una malformación traqueobronquial muy poco frecuente y desafortunadamente hoy por hoy incompatible con la vida porque no se puede hacer una reconstrucción completa de la tráquea. Y esto es todo. Vamos a hacer un poco un resumen de los escenarios clínicos y de los patrones radiográficos más frecuentes que nos encontramos en el tórax neonatal. En el prematuro, síndrome de distrés respiratorio por falta de surfactante. ¿Cuál es el patrón habitual más frecuente? Patrón granular difuso bilateral con broncogramas aéreos y pulmones poco distendidos porque están atelectásicos. Displasia broncopulmonar, un patrón intersticial lineal, secundaria fibrosis, atelectasias, lo pongo entre paréntesis, entre comillas, quistes, porque realmente no son quistes, sino son zonas de atrapamiento aéreo. Y este patrón no cambia con el tiempo, persiste, digamos, similar durante meses y meses. Paciente a término, ¿cuáles son las dos patologías que vamos a ver con más frecuencia? La taquipnea transitoria del recién nacido, en el que vemos una prominencia del intersticio pulmonar, a veces un poquito de líquido en las fisuras, y este patrón se resuelve espontáneamente en las primeras 24 horas de vida y los pacientes tienen relativo poco necesidad de oxígeno y muy pocas veces requieren intubación. La aspiración meconial, que es un escenario clínico muy severo, que estos pacientes generalmente requieren intubación prolongada y son pacientes que suelen tener bastantes complicaciones secundarias al valotrauma y vamos a ver, lo más habitual es un patrón mixto alveolar, intersticial, parcheado y bilateral. En el paciente tanto a término como prematuro, neumonía neonatal. Recuerden que en el neonato no es frecuente la consolidación lobar, sino es un patrón mixto alveolo intersticial que es muy difícil de distinguir de otras patologías como la aspiración meconial o como la taquipnea transitoria de forma inicial. Aunque recuerden que generalmente los pacientes con neumonía neonatal suelen ser pacientes muy enfermos, mientras que los pacientes con taquipnea transitoria generalmente son pacientes que tienen muy poca sintomatología. Y luego hemos hecho un poco hincapié sobre las malformaciones más frecuentes que vemos en el tórax, en el neonato, en la diafragmática y las malformaciones o anomalías del desarrollo pulmonar, tanto en el enfisema lobar congénito, la malformación edematoidea quística y el secuestro pulmonar y la atresia esofágica. Y eso es todo. Y yo creo que, Pablo, no sé si estás por ahí, no sé si crees que va a haber tiempo para una ronda de preguntas o de dudas. Pablo.